Estamos analizando el tema del fallo Martinelli y una de las preguntas que hacía y las consideraciones era sobre el tema de los tiempos de la justicia, los tiempos de la política y que hayan coincidido y que la preocupación en muchos sectores sea si el candidato puede correr o no correr versus una persona que ha sido sentenciada a 10 años y 8 meses de prisión por blanqueo de capitales. Es decir, que la justicia funciona. Y lo comento, y usted que fue procuradora, todos estos temas de listas grises que se hacen y reclamos que se hacen a Panamá por la falta de condenas en casos de blanqueo de capitales. Porque en Panamá había mucha gente condenada en blanqueo de capitales, pero todos por narcotráfico. Pero blanqueo de capitales por otras actividades como corrupción, sobornos, evasión, etcétera. Delitos, de eso casi que no había, y este viene siendo, no sé si el primero, pero es uno de los primeros, sin duda alguna, ¿no? Es muy importante. Sí ha habido en el pasado condenas, pero a medida que se han ido fortaleciendo los instrumentos internacionales, de los cuales Panamá es muy rápida para ir signando, firmando, pero a la hora de cumplirlos, o sea, nosotros aprobamos leyes, pero la ejecución de las mismas, la reglamentación, la ejecución, el cumplimiento, el seguimiento de las mismas es lo que somos deficientes, y eso es lo que nos evalúan, ¿no? Así que en efecto, sí es importante, el mensaje internacional es importante, pero también a lo interno del país, para los funcionarios que actualmente están en el ejercicio de cargos públicos. Porque si la justicia empieza a cerrar los espacios de impunidad, es un llamado de atención a quienes nos gobiernan y que usan el mismo librito de llamar a los amigos, de tener las empresas preferidas o con las que siempre contratan, o aquellas que son las únicas que pueden cumplir con los pliegos de cargo que se inventan, que tengan la experiencia señalada en las especificaciones técnicas. Entonces, si se está usando el mismo librito, si la ley de contrataciones públicas sigue con deficiencia, si el sistema político en general tiene muestras del agotamiento, del colapso, ya yo diría que ya pasamos de la etapa de agotamiento del modelo político, definitivamente nos debe llamar a la reflexión a todos de que esto tiene que cambiar. Y si no cambian las personas, tenemos que cambiar el sistema. Porque si vamos a seguir con las mismas personas, entonces tenemos que cambiar el sistema. Me refiero a las mismas personas que roban. Porque aquel que hace buena política tiene derecho a seguir representando, a seguir participando. Me refiero a aquellos que ya sabemos, está probado, que son personas que en los cargos públicos lo utilizan para beneficio personal, para enriquecerse. Eso hay que ponerle un alto. Y sobre todo el sistema bancario nuestro tiene un estremezón grande con estos casos, y este no va a ser el único. Vienen allí los otros pronunciamientos. Este tema en la política, los boletos de cada candidato presidencial, el boleto en el tren de Ricardo Martinelli cambió de precio a partir de hoy, ¿no? Totalmente. Hoy día, con esta sentencia, se vuelve mucho más importante quién será el que lo acompaña como candidato a la vicepresidencia, porque sencillamente al haber un fallo posterior al 5 de mayo, y estando inhabilitado para ocupar un cargo público, inmediatamente, si él ganara, pudiera ser el nuevo presidente, la persona que está de vicepresidente. Pero esto me retrotrae a las elecciones de 2014, cuando teníamos una iniciativa para evitar la continuidad y la reelección del candidato que había puesto Ricardo Martinelli como enfrente de su partido, con su esposa. Hoy día Martinelli, lo que él representa con la corrupción, con todo el manejo, con todo lo que él ha defraudado a este país, es el Noriega de hoy día, a donde todos los ciudadanos tenemos que ver que sencillamente ha destruido este país, las instituciones, los respetos, los valores, y sencillamente eso no puede continuar. Y por eso es que es muy importante que tomemos conciencia y que razonemos el voto, y que no haya un voto emotivo de persecución que no existe, y que en este momento nos tiene que hacer reflexionar. Y yo creo que por ello que las circunstancias, si él es inhabilitado antes del 5 de mayo, el escenario político cambia totalmente. Y eso hay que evaluarlo en las circunstancias. Si la condena queda en firme, porque sí, obviamente hay que esperar que la condena esté en firme. Cuando ya no le quepan más recursos, entonces, si se ha confirmado en las instancias a las que él recurra, entonces la condena entra en vigor, y definitivamente por mandato de la condena y por lo que dice la Constitución política, si es que no se ha corregido en apelación, que lo inhabiliten como pena accesoria, igual queda por efecto de los 10 años y 8 meses, queda inhabilitado para ocupar cargos. Habiendo pasado el mes de septiembre, la situación queda
con Sí, ya ausencia de están alianzas, ya no hay alianzas, ya no hay circunstancias bueno, y lo nuevas. que hay que preguntarle al Tribunal Electoral es en qué fecha se imprimen las papeletas. Para ver qué nombre van a estar o no. Exactamente. Precisamente quiero quedarme un poco con el tema de institucionalidad, porque muchas veces hacemos las mediciones sobre crecimiento económico y no necesariamente sobre el crecimiento institucional. Eduardo Antonio Quiroz está con nosotros y quiero, además de su posición política sobre lo que ha pasado y como abogado, quiero también abordar un poco el tema. Usted presidía un medio que estuvo en una situación comprometida jurídicamente y hoy parece que otro medio pudiera enfrentar esta situación jurídica comprometida. Eduardo Antonio Quiroz, buenas noches, bienvenido a la edición estelar. Sí, claro, buenas noches a todo el panel y a la audiencia de TVN. En primer lugar, creo que estamos en un día trascendental. Sin duda alguna, se dice reiteradamente que justicia tardía no es justicia, y este caso se inició en el 2017 y no es hasta ahora en que hay una sentencia de primera instancia. En el 2017, haciendo referencia a hechos que se dieron hace 13 años, en el 2010, y eso no hay que perderlo de vista. Sin embargo, es trascendental, es un primer paso importante. Efectivamente, lo que señala sobre el medio de comunicación, que es solamente una parte de la sentencia, sí tiene un impacto importante. Yo creo que la sentencia dejó en falta el haber designado alguna medida cautelar para tener la administración del medio en este periodo que se da entre la sentencia de primera instancia y la confirmación, porque quien administra actualmente los bienes podría pensar que si los va a perder con la confirmación de la sentencia, en caso de que así sea el caso, podría no administrarlos adecuadamente, y eso iría en perjuicio del Estado, que intenta con esta decisión de la juez resarcir en parte el perjuicio ocasionado producto de este delito de blanqueo de capital. Pero bueno, ese es solamente un aspecto. Yo creo que desde el punto de vista político es un momento particularmente importante para la reflexión. La Administración de Justicia para mí es quien realmente está sentada en el banquillo de los acusados, tanto en este caso New Business como en los que vendrán de Odebrecht, de Blue Apple y de otros. Tiene que estar a la altura de lo que el país está esperando, una justicia que pare ya de una manera definitiva la impunidad que ha vivido este país, que envíe un mensaje alto y claro de que la corrupción no es una forma del servicio público, sino todo lo contrario, que el servicio público impone honestidad y que la corrupción va a ser sancionada de manera contundente. Pero bueno, esto es como estar en primera base. Todavía está lejos que lleguemos a poder decir que hemos metido carrera. Aquí estuvimos hablando de los tiempos y los recursos que le quedan al equipo de Martinelli sobre esto y qué tanto va a incidir esto en el tema político o en los tiempos políticos y lo que se avecina. Es decir, las primarias terminan este mes y queda el periodo para hacer alianzas hasta el mes de septiembre. Bueno, yo veo que todos los tiempos políticos son favorables al señor Martinelli. ¿Por qué son favorables? Porque la institucionalidad en este país no funciona. Lo he dicho en reiteradas ocasiones y lo repito. En cualquier país serio, el señor Martinelli, no solamente por este caso New Business, sino por toda la tanda de situaciones que ha tenido a lo largo de los últimos años, no sería candidato a representante ni a nada, mucho menos a presidente de la República. Sin embargo, esa no es la realidad. Los tiempos electorales están definidos y podrían hacer que él concurra a las elecciones como candidato y estar en esa papeleta. Por eso, lo que he señalado en el día de hoy es que antes de estar pensando en qué va a hacer Martinelli o qué van a hacer los abogados de Martinelli, lo que tenemos que pensar es qué vamos a hacer el resto de los panameños, que tenemos que ya parar de una vez y por todas las posibilidades de que volvamos a tener un presidente corrupto, en unas circunstancias en las que todas las semanas nos enteramos de un escándalo mayor o más grande. Entonces la responsabilidad está en el resto de los actores políticos, de la dirigencia política de este país, que podamos definir una agenda para la construcción de un pacto anticorrupción que vaya a resolver los grandes problemas de los panameños y que termine presentando una propuesta electoral con posibilidades reales de triunfo, más allá de estar pensando qué va a hacer este señor. Eduardo Antonio Quiroz Bernal, gracias por acompañarnos esta tarde aquí en la edición estelar. Quiero ensayar algunos temas. ¿Qué ocurriría? Y esto es en el terreno de la especulación. Pero suponiendo que Ricardo Martinelli corra y gane, y el 1 de julio la decisión todavía esté en el Tribunal Superior de Apelación o en casación en la Corte Suprema de Justicia y él ya es presidente de la República. A mí no me gusta el terreno de la especulación. Sin embargo, para
ensayar pues en lo que usted nos ¿No pasa a la plantea Asamblea? aquí. Es definitivo, o sea, si estando designado, ya electo presidente de la República, su proceso tiene que irse todo para la Asamblea Nacional. ¿Y la Asamblea entonces comienza de cero o lo toma donde quedó? No me ponga a adelantar juicios, porque además usted conoce también la Asamblea y conoce de juicios en la Comisión de Asamblea. Credenciales. Usted ya estaba en la Asamblea y conoce de Allá los juicios veré. en la Asamblea. Precisamente eso. No sé, Yayo Barría. Eduardo, pero Sí. no, es que hemos hablado de la necesidad de cambiar el sistema. Yo creo que es un tema demasiado importante como para que lo pasemos así. Yo creo que este es un buen momento para reflexionar sobre los cambios que tenemos que hacer. O sea, mientras los diputados sean los que cada año aprueban el código electoral, nunca vamos a tener un código electoral que sirva. Esa es la verdad, aunque existen comisiones, en esas comisiones participa la Iglesia Católica, los gremios, todo el mundo participa, pero al final el código electoral es reformado según la conveniencia de los diputados. Eso no puede seguir. Claro que hay que reformar el Estado, hay que podar el presidencialismo exacerbado, fortalecer la independencia de la justicia, podar el clientelismo político, hay que eliminar el sistema de circuitos electorales. O sea, hay un montón de cambios. Y yo creo que la coyuntura electoral sirve para que este debate, en vez de estar discutiendo sobre quién es más bonito, quién es más feo, lo que deberíamos estar discutiendo es eso. ¿Qué cambios tenemos que hacer para que esta sociedad realmente funcione? Mire, y se habla de la manipulación de la justicia, la supuesta manipulación de la justicia para afectar el proceso electoral. ¿Y por qué no hablamos del uso de procesos electorales para evadir la justicia? El señor Ochi se postuló a la presidencia de la República, Haciéndole campaña a sacó Martinelli. como 3 votos. O sea, él, 3 votos, o no sé cuántos, pero una cantidad ridícula. Pero se postuló para no presentarse en este juicio. Utilizó un fuero creado por los diputados, un fuero electoral burdo y absurdo para evadir. Él no está aquí, está su hermano. Y el abogado de su hermano, que decía que era el innombrable, porque como tenía fuero, no se podía mencionar en el juicio, dijo que el innombrable era el que había firmado los papeles. Y miren lo que dice aquí. El señor Gabriel Betes, bajo la gravedad de juramento, admitió que le pidió el favor a su hermano Mike y a su socio Dani para que le ayudaran a recibir unos dineros de Transcaribe Trading por la suma de alrededor de 3 millones de balboas en diciembre del año 2010, siendo que para justificar esos dineros se realizó un documento de inversión privada con Ricardo Martinelli, que era ficticio, destacando que él había aportado un documento con instrucciones de cuentas y sociedades donde girar esos dineros. Afirmó además que él recibió de los fondos para hacer un favor que le pidió Ricardo Martinelli Berrocal, explicando que el señor Ochi 10 solo le había dicho que tenía instrucciones de Ricardo Martinelli de transferir fondos a su cuenta para traspasarlos a New Business Service. O sea, eso es el testimonio de uno de los testigos que además compareció en el juicio. Entonces, de verdad, ¿dónde está la mentira? ¿Dónde está la manipulación? Con esa pregunta voy a la pausa. Fernando, enseguida.